refería. Bien, vamos a hoy día ocuparnos del tema de ayer, que vos hablabas de ayer, neumonía intrahospitalaria. Digamos, antes que me olviden, el doctor Parra acaba de presentar esto, sí, él ha dictado, o han hecho ahora invertida como dice el presidente. Bueno, no se acostumbra a dictar. Yo no tengo ningún interés en que sea así allá o más allá, pero siempre que si la cosa de cielo no puede decir una cosa para uno y otra cosa que yo digo ahí y otra cosa no hace nada. No sé, yo no tengo interés en ese sentido ni en los sentidos. Lo que sí digo es si digamos manda algo fuera del hospital, en cualquier lado, en casa, en cualquier lado, o se contagia e inicia la neumonía dentro del hospital. Día 24, 48, más que ahí viene la definición de haber ingresado al hospital. Y dando un detalle de si realmente es neumonía comunitaria, usualmente neumonía suave, benigna, más manejable, y o neumonía intrahospitalaria más maligna, más compleja, mucho más mortal. Ahí reside la importancia de diferenciar uno de otro. Cuando es claro, hombre joven o de edad cualquiera, pero que nunca ha pisado un hospital, no, la inversa, si está hospitalizado un mes y entró limpio los pulmones, claramente es una neumonía. Pero los casos medio difíciles a veces ya. A ver, introducción. La neumonía intrahospitalaria es una infección de parénquima pulmonar que ocurre después de 48 horas de ingreso hospitalario. Y claramente es válido en ya, en 48 horas. Entonces tiene que mínimo tener 48 horas haber estado hospitalizado para decir he entrado hoy día, en la tarde tiene la neumonía, no es neumonía, ya, debido, incubándola. La segunda infección nos pondrá más frecuente. ¿Cuál es la primera más frecuente a nivel mundial peruano o la primera? La segunda infección nos pondrá más frecuente. ¿Cuál es la primera? Es la segunda. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Cuál? La gripe. No está bien, pero es que ya he dicho 8 años, solo que yo quiero demostrar. ¿Quién dijo eso? Está bien, tiene toda la razón. De lejos, sí, pues la infección nos pondrá. Hay cosas que usted ya tiene que decir un programa en la cabeza. Porque al final, grupo de uno ya, y todos jalados, y que gana con un grupo de medio, o sea, que gana con el detalle de comodidad, cuando lo más importante es que ustedes, a ver, tecnología docente, adquieran las competencias necesarias de utilizar ese tema. Que sepa, ayer por ejemplo, un caso, bueno, había unos cultos ahí, tumores, síndrome tumoral, competencias, entender rápidamente conceptos centrales. Bien, segunda infección más frecuente, los problemas más frecuentes, aumenta el día de estancia hospitalaria y mortalidad y costos sanitarios. O sea, cuando un paciente se infecta mayormente un grupo grande son las operaciones. Entra limpio a operar. Se opera y ya tiene una infección, una neumonía hospitalaria y la cosa se complicó en muchos sentidos con cantidad. Vos es carísimo el tratamiento con antibióticos potentes, ¿no? De definiciones de neumonía hospitalaria, acá son varias definiciones. 3. Neumonía hospitalaria propiamente, la neumonía se va al ventilador, a los que son gente de música que está en un ventilador y se infecta, que es diferente, o sea, tiene diferencia. Y neumonía asociada, le vamos a dedicar que no hay ningún hospital que la use, no son gente de asilos, guarderías, de personas mayores, pero es infecta. Neumonía hospitalaria ocurre después de 48 horas de ingreso hospitalario del paciente no intubado al equipo de paciente no intubado.
Porque si un paciente intubado habitualmente está conectado a un ventilador. Si está conectado a un ventilador, es el tipo de la definición con neumonía del ventilador. Es un tipo que ocurre después de 48 horas después de la intubación endotelial. Entonces el paciente entra a UCI, se infecta. El paciente que entra a ventilador, de cajón se infecta, aunque sea en los portugados, aunque sea en la vía aérea. Y de ahí a la neumonía intrahospitalaria y a la intubación. Y neumonía suave cuidado sanitario es la neumonía paciente con contacto reciente con el sistema sanitario. O sea, hay diversas formas en las cuales uno se puede identificar. A veces, por ejemplo, gente que tiene tratamiento ambulatorio, quimioterapia ambulatoria, A y N, no es neumonía hospitalaria, no es neumonía ventilador, sino tiene algún tipo de contacto con el sistema. Por si acaso ahí, claro, difícil que lo vean, lo estoy analizando, se lo voy a pasar. Quiero ver cómo resulta el desorden para ver cuánto incrementar mi aporte. En un extremo está el aporte mínimo que debería ser, y el otro extremo es este modo. Bueno, acá hay en los pies de las diapositivas está la referencia que la inteligencia artificial, ¿no? De los computadores sugieren como lo más valioso para la época en el momento de ser hecho. Por ejemplo, manejo de los pacientes con neumonía guía de práctica clínica 2016 de la Sociedad Norteamericana de Enfermedades y la Sociedad Americana de publicado en 2016 en clínica infecciosa. O sea, ahí aparece una referencia al PIB, una referencia más recomendada que cada diapositiva, por ejemplo, cada profesor. Epidemiología y ciencia, 5 10 casos por 1000 admisiones hospitalarias. Mayormente es en Estados Unidos, cuando prevalencia, factores de riesgo y evolución, resultados clínicos de la neumonía adquirida en el hospital en pacientes con coronavirus 2019. Una revisión sistemática y metaanálisis, publicado en el año 2020. Entonces, 5 o 10 casos por cada 1000 ingresos hospitalarios es más o menos como decir 0.5 a 1%. O sea, menos del 1% de admisiones en esa referencia de lo cual, si bien es malo, pero tampoco de cada 2, 1 de cada 2 puede ser la mitad. O sea, entran 150, 150, que eso es una epidemia. ¿No? Acá estamos hablando de 5 o 10 por 1000, lo que es igual a 0.5 a 1 por 100. O sea, menos de 1 de cada 100. No 2, no 5, no 10 de cada 100. Menos de 1. Pero esos son un montón. Como que haya 1000 admisiones hospitalarias, pues 1000 admisiones hospitalarias son 5 o 10 casos. Y cada caso es complicado, costoso, mal pronóstico. Representa el 15 a 20% de todas las infecciones no secundarias, segunda causa de infecciones hospitalarias, después de la IMSS. Mortalidad atribuible 20 a 50%, ahí sí. O sea, la quinta parte a la mitad se muere. Decir neumonía hospitalaria es una alta probabilidad de neumonía. Cuanto más compleja, más comorbilidades tenga el paciente, peor. Algo de revisión en literatura no peruana, pocos estudios sobre neumonía hospitalaria en Perú. Por ejemplo, encontré que en el año 90 en Cayetano Heredia, 17% UCI neumonía asociada al ventilador. 17%. O sea, en UCI la prevalencia de incidencia es arriba de 20% neumonía, o sea, de cada 100 personas que entran a UCI a ventilador, digamos que un aproximado de un quinto, uno de cada 5, o sea, el 20% hacen neumonía. En el Perú, es una estadística del año 90 de Cayetano Heredia. Después en Trujillo también en el año 95, 22% UCI el hospital pendiente un poco más del 20%. En Ayacucho, el 2016, interesante, en Ayacucho, UCI del Hospital Regional de Ayacucho, el 12% de la Universidad del Peor, mucho menos que las anteriores. Pero ya cuando hay las salas comunes, o sea, las 3 primeras son neumonía asociada al ventilador, pero la común neumonía intrahospitalaria de salas comunes. Y el año del 2016, los servicios de medicina, salas generales de medicina, reportó 2.4% de neumonía intrahospitalaria.
aprox. Y en sala común, en la luminaria 2.4% de movimiento. Evidentemente el riesgo de desarrollar una condición es mucho mayor en UCI y asociada a los buscando encontré una guía de práctica clínica de MINSA del Instituto de Ciencias Neurológicas del módulo de 2015. Curioso que los neurólogos publican guía de práctica clínica. Y acá le acabo de cambiar guía de práctica clínica IETSI 2025. Más adelante voy a mostrar la carátula, ¿no?, de la guía de práctica clínica de IETSI de salud. Ahí estamos hablando de IETSI. Alguien que me diga, ayer hablado, ¿qué es IETSI? Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud e Investigación. ¿Tú cómo te querías? ¿Qué número eres? 11. Bueno, está bien. El seguro social tiene, lo que acaba de decir tu compañero Ponce, pero no fácil de los números, porque te dirían que bueno, el IETSI. Y el IETSI, uno de sus funciones, uno de sus productos es guía de práctica clínica. Ayer ya les mostré guía de práctica clínica. Hoy día han hecho una charla virtual presentando esa guía de práctica clínica de diciembre, emitida, publicada en diciembre reciente. Y en noviembre publicaron sobre neumonía intrahospitalaria. Les voy a mostrar la carátula, de ese documento. Ahora, en realidad, el tener la clase, personalmente no me gusta porque muchos se enfocan en eso. Entonces, es como los teléfonos, o sea, la gente está con su teléfono. Se despierta cuando se cae, cuando se roba. ¿Qué burla más voy a hacer? Yo no lo hago, porque está muy expuesto. Obviamente cada quien decide lo que hace, pero lo que es cuanto más se mecanice, cuanto más se automatice, con más integridad, no es lo que queda. Se va a internet, ya no sé nada, todo está en el teléfono. Está bien, todos lo usamos, pero hay que saber usar las cosas, que algo tiene que quedar en el cerebro. Si todo pasa, no pasa, en primer momento, no queda poco. Factores de riesgo, factores de riesgo, edad avanzada mayores de 75. Acá también entran considerando similares a los de ayer. Mucho de lo que dijimos para la neumonía que la neumonía vale mucho. Obviamente, ayer hablábamos de los niños y de los mayores de 65. Inclusive el CUR 65. Ayer hemos presentado. Y acá me quería referir con ese tema del celular que estábamos hablando basta porque, por ejemplo, CUR 65, ya, lo dijiste y acá no sale todo. Pero algo tiene que ser un punto de referencia. Si uno no tiene ese punto de referencia, está frito. Ahora, en cambio, si uno tiene el punto de referencia, por ejemplo, acá dicen Martín, no sé cuántito, risk factors para la neumonía hospitalaria en ambientes médicos, una revisión sistemática de la clínica o microbiología infección. 22. Basta con el nombre del autor o el título, ¿no? El buscar calificador, el prompt. Allá, el prompt. ¿Sabes eso? El prompt. Alguien que sepa el concept, ¿sabes? Si usted lo sabe, ya lo sabe. A ver, ¿qué es el prompt? Una palabra clave para poder buscar información. Tú sabes, ya lo sabe. Yo creo que bueno, ya. Pero saquen su línea de comparación. O sea, si uno sabe, el resto tendría que saber. Es un T49. Yo no hablé mucho con el PROME en realidad es un término, amigos, el PROME en realidad no vive. No, el PROME se ha adaptado para... Ya, no, pues no, en realidad el PROME es lo que usan los cineastas
dos televisoras. Ah, el Pro. Entonces, tú compras. Ese es el Pro. De ahí viene. Y de ahí se ha adaptado para que se usa ahora. No, el resto de niños, bueno, entonces el tema es son tres factores por ejemplo, mejor aún el año. El año es fundamental para la búsqueda. Y mejor aún el nombre de... Porque las revistas no pueden tener nombres así, algunas tienen, ¿no? Pero no van a decir una revisión, la revista, revisión pakistaní de publicación, o sea, nombres así medios nada. Son clinics on tal cosa, clínica en chest diseases, clinics on microbiology infections. O sea, lo que quiere decir es que basta que capturen algunas de los términos, acabo de decir, y una fecha más o menos razonable, 2022, tal, y lo digitan y desaparece. Pero si no tiene el cerebro en blanco, no pueden editar blanco, no sabe nada. Es como a veces, Alexa, ¿cuál es tal cosa? No tengo respuesta para eso. Pero no le dan nada que pueda usar la inteligencia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Domiciliario. Tiene un nombre. O sea, ese tipo de sistemas, Alexa. Lo que pasa, jóvenes, ustedes son jóvenes de informática, generación Z, no sé cuánto, pero eso no nos impide hacer esto. Yo, por ejemplo, tengo la obligación de saber de esas cosas. ¿Por qué? Primero por Zamar, pero independiente, o sea, siendo docentes. Pero además, ya creo que a ver si lo digo. Zamar tiene, por ejemplo, una unidad de tecnología. Ayer hablamos de investigación, y tiene una unidad de tecnología que sea. Yo soy jefe de esa unidad para la investigación. ¿Y qué se ocupa de esa unidad? Se ocupa de capacitar a los docentes. Entonces, elaborar un plan anual de desarrollo de capacidad de docencia que ya comienza ahorita el 9 de abril a través de entonces, a la hora que diseñamos ese plan, tiene que tener un plan de trabajo. Ayer hablamos del plan de trabajo. Tengo un ejemplo ya. El plan de trabajo es algo, un instrumento de desarrollo para múltiples cosas. El plan de trabajo para enamorar a la chica. El plan de trabajo. Primero, me baño, el perfume. Segundo, consigo dinero. Tercero, me busco un buen, no sé, cómo lograr. O sea, un plan, líneas de plan. Y al final se llama plan. Ahí está, por eso se llama plan. Porque hay que planificar lo que va a hacer. Pero se llama plan. Entonces, a lo que digo yo es de que para progresar con estos temas científicos, y acá les puedo hablar, obviamente, de experiencia personal, digamos. Muchos años yo he sido jefe de este hospital. Entonces, siempre tuve en el servicio de los colegas neumólogos, había tres tipos de neumólogos especialistas, estoy hablando así de experiencia personal. El tercer grupo que no sirve para nada, los regalos, o sea, Dios. El tercer grupo que no. Eso ya cambió, no ha habido renovación. Pero había dos grandes grupos. Uno que es muy científico, ayer ha publicado el libro de no sé cuánto tiempo. Pero hay otro grupo que aterriza más las ideas, no está tan al día, pero tiene claridad en la mente, planes de trabajo razonables, estudio humano, etcétera, se comunica bien con otros. Pero hay toda una serie de grupos. Al final, cada quien elige en qué grupo quiere estar. El grupo 3 nadie lo va a querer. O sea, ser un inmuno, que no sé cuántos libros que hacía, y esquema mental para renovar médico. Y la duda era entre grupo 1 y grupo 2. Ambos son buenos en extremo, o sea, no muy actualizados, que leen, revisan. Y por otro lado, los quizá muy actualizados, no tanto, pero muy prácticos
ejemplo, grandes hospitales que no tienen mantenimiento adecuado, sus ambientes, su aire acondicionado, su gasolinería, etc. Ambientes hospitalarios. Y ahí viene, por ejemplo, la estancia en UCI. El paciente que entra a UCI, cuanto más tiempo pasa, ya el paciente su pronóstico cada vez peor. Procedimientos invasivos. Cuanto más se mete un paciente, se le pone en riesgo de muchas cosas, especialmente infecciones. Un uso previo de antibióticos que va la posibilidad de desarrollar MDR, ¿no? Bueno, este es el. Estamos en la diapositiva 6 de 30. La patogenia de la neumonía intrahospitalaria. Ayer también hablábamos de que la neumonía intrahospitalaria era como una. ¿Cómo se llama? Un resfrío o una gripe mal curada en el tema de ayer de neumonía intrahospitalaria. Acá, o sea, el punto de que el concepto central es que de la vía respiratoria complicada ayer, de ahí baja la infección hacia la vía inferior y entonces, claro. En este caso se parece, pero además se le agrega el hecho de procedimientos o sondas nasogástricas, pero siempre del punto de partida de la vía aérea superior y en el cruce con la vía orofaringe. Entonces, microaspiración de flora colonizante o faringe gástrica, inhalación de aerosol contaminante. Por ejemplo, un paciente que no le haga nada, que no le ponga sonda nasogástrica, nada, pero que está un poco postrado, un poco débil, respirando en un ambiente contaminado, pacientes anteriores con pseudomonas, pacientes con diferentes tipos de gérmenes, secreciones infectadas, aspira ese aerosol contaminado y ya está. Y ahí hay infección. Diseminación hematógena, coagulación bacteriana, bueno, acá está la referencia de microbiología de la neumonía intrahospitalaria. Acá en neumonía intrahospitalaria, a diferencia de ayer en la neumonía de la comunidad, es mucho más importante por obvia razón, por el tipo de germen. Es como, por ejemplo, cuando nos asaltan. Si nos asalta alguien que nos jala la billetera, el celular, y se va corriendo, ya, tiene cierto riesgo. Pero si nos asaltan maleantes de alto, nos secuestran, etcétera, ¿no? Ya, o sea, el tipo de agresor. En el caso del asalto es diferente que nos jala algo, bueno, raqueteros, que nos jalan. En cambio, otros son los que con arma hasta los secuestran. ¿No? O sea, el tipo de agresor va a estar en este caso, el tipo de agresor también marca enorme diferencia. Hay dos grupos, el neumonía de inicio temprano, o sea, ingresa, está pocos días hospitalizado para operarse habitualmente, ¿no? Inicio temprano. Menos de 5 días de muerte. Y los gérmenes son pues menos agresivos, menos complicados. Neumococos, neumonía, hemofiluenza, penicilino sensible y enterobacter sensible, enterobacterias sensibles. Esos son los suaves, los variantes de poca monta. En cambio, los variantes de apellido son neumonía de inicio tardío más de 5 días. Gérmenes, pseudomonas aeruginosa, enterobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, sangre de foco dorado, similar al de arriba, pero penicilino resistente. Entonces, la microbiología depende de ubicar la posibilidad de que el germen sea del primer grupo o del segundo grupo. Cuanto más ubicado en el segundo grupo, o sea, más de 5 días, 10, 15, 20, 30, 40, 50 días, es mayor la posibilidad de que el germen sea más agresivo y con todo resistente. Neumonía intrahospitalaria, manifestaciones clínicas, fiebre, punto purulento. Fíjense que acá sí claramente estamos poniendo, bueno, nosotros hablamos de la receta de repente punto purulento. Ayer, recordarán que tenía que ir a la comunidad, pero remarcaba, inclusive yo creo que tú también me hizo ver que ahí se han puesto como sin secreción. Imagínense, hay neumonía comunitaria sin secreción. Incluso otra referencia que veíamos ayer no hablaba para nada de esto, solamente decía todo, líneas. Lo que quiero decir es que estas infecciones son pues más
claramente el escruto purulento ilustra lo gran infectado que está el paciente. Leucocitos de leucopenia, o sea, trastornos ya sistémicos, deterioro del intercambio gaseoso, infiltrados pulmonares nuevos progresivos y a la protección perimetral no constitucional. Son manifestaciones que al final termina siendo usualmente, eso es confirma como la función de la neumonía. Si no, por ejemplo, los neumonías son pacientes que entraron limpios, sin neumonía, y desarrollan neumonía. Al desarrollar neumonía aparece fiebre, aparece escruto purulento, trastornos respiratorios. Respecto al diagnóstico clínico de la neumonía intrahospitalaria, criterios clínicos y la placa de tórax. Ayer también en la neumonía comunitaria hicimos énfasis en la placa de tórax. En el caso de intrahospitalaria, casi siempre tiene placa de tórax. Si se va a operar, siempre se le pide una placa y está limpio, porque si no, no se puede operar. Y si aparece algo, es un infiltrado nuevo o progresivo. O sea, empieza a fiebre, empieza a prueba, toma una placa y hay manchas que no habían previo. Que puede tener más de dos, o sea, más de dos, fiebre o hipotermia, o sea, los extremos de la temperatura, leucocitosis o leucopenia, secreción respiratoria turbulenta y deterioro oxigenal. Por lo menos dos criterios de esto y ya el diagnóstico, por un lado, más la placa de tórax. Usualmente, neumonía intrahospitalaria se plantea en los pacientes que entraron limpios de la parte broncopulmonar y se deteriora la placa de tórax. Básicamente, un febril sintomático respiratorio febril con placa de tórax anormal. Eso más o menos define el criterio de neumonía intrahospitalaria. Y acá viene un indicador, CPIS, Clinical Pulmonary Infection Score, un score de infección pulmonar clínica, más de 6 puntos sugiere neumonía intrahospitalaria. No voy a detallar demasiado, pero lo único que les puedo decir, lo que sí que remarco es que el autor es Carlos Luna. Carlos Luna es un argentino, no parece argentino, pero es buenamente, o sea, no es principal de Boca. No hace muchas cosas, se le sale natural. Bueno, lo conozco de cuando, últimamente ya no lo he dicho, pero cuando estaba en reuniones internacionales de la especialidad, él llegó a ser presidente de la ALAC, que es una buena persona. Y él publica en Chess del 2023, Chess, la revista Chess es el órgano oficial de la American College of Chess Physicians, Chess. Si no la conocen, por lo menos miren, o sea, sepan que existe la revista que se llama Chess americano. Y ahí publica Carlos Luna, el doctor argentino, neumólogo, en su score que él aparentemente se creado. Una herramienta para evaluar el uso de antibióticos en pacientes con neumonía asociada al delicado. Y ahí pone que más de 6 o más puntos sugieren neumonía asociada. Y ahí pues 0, 1 o 2. Por ejemplo, solo como de fácil digestión, de fácil entendimiento. ¿Cuál sería 2 puntos? Por ejemplo, temperatura. Fiebre mayor de 36, temperatura menor de 36.5 o fiebre mayor de 39. O sea, muy caliente o muy frío. 2 puntos, ahí nomás ya tiene 2 puntos. Leucocitosis, mayor de 11.000, más bandas, que mayor de 11.000. Pero mayor de 11.000, entonces uno con 39 de temperatura, 2 puntos. 12.000 leucocitos, es decir, 4. Las secreciones purulentas, a 2 son 6, ya está, ya no hay que recuperar. Y finalmente, con la placa de tórax, infiltrado localizado, fíjense la diferencia entre infiltrado localizado y infiltrado localizado. El infiltrado localizado suele ser más peligroso en los temas nuevos. Los químicos, si bien interfieren con la función respiratoria, pero nadie está todo infectado así difusamente. Uno se infecta más como el chupo en la cara, una infección, ¿no? Cuanto más localizado es, tiende a ser más infeccioso. Por eso el Clinical Pulmonary Infection Score CPIS, que vamos a publicar la revista Chess, por eso Carlos Luna, el neumólogo argentino, en Chess de la teoría. Entonces igual, por un lado está que les entregue el PowerPoint, el PDF, pero independientemente de eso, tanto más grande de eso es lo que les estoy recomendando. O sea, que
digita fácilmente Che del 23 Carlos Luna y hay algo de CPIS, y algo le va a salir que saben buscar, pero quieren saber que Pablo de o no sé cuál, Carlito. De la misma manera, fácil de ubicar. Diagnóstico microbiológico. En la neumonía hospitalaria, sí, a diferencia de la neumonía comunitaria, sí es importante la toma de muestra invasiva. Puede ser no invasivo, cultivo de esputo, aspirado traqueal en pacientes intubados. El paciente que está conectado a un ventilador, la enfermera nos pasa una sonda estéril de aspiración, aspira y esto lo retiene en un colector estéril también. Y son muestras que en general no invasivas del esputo y en los pacientes intubados el aspirado traqueal, pero con sonda de aspiración claramente estéril, ¿no? Abierto, está recién abierto. Ya, esa es una forma. La otra forma son técnicas invasivas endobronquiales, utilizando el broncoscopio mayormente, el broncoquirúrgico. O sea, lavado alveolar, que es un procedimiento endoscópico. Y hay otro instrumento, otra herramienta que es el cepillado bronquial protegido. No es un nombre, es un corte de catéter de Bach. Aparte de eso, que asignado su nombre. Bueno, por ahí hay imágenes que les puedo volver, pero son por broncoskopía. Lo que sí es importante que sepan de acá es que si se requiere tomar muestra, el paciente que está muy febril, con 35.000 de cosito, está mal el paciente, y el intensivista de la luz, y el intensivista lo necesita, hay que hacer una broncoskopía, por el tubo de traqueal, y hacer precisamente estos procedimientos, lavado broncoalveolar, o eventualmente cepillo broncoalveolar. Este segundo es más difícil, porque se requiere un catéter especial con un taponcito que se va a usar, se va a cepillar, se guarda el cepillito internamente y se cepilla. Pero ahora se corta el tapón y se corta el descartable. Este catéter, el segundo, el catéter no se corta porque te realmente es en cambio, el lavado broncoalveolar es como echar suero y ya, pero echar suero y nada más y aspirarlo, eso se llama lavado bronquial. Lo usa que ingresa un poco de suero y aspira, se llama lavado bronquial. Existe un procedimiento más estandarizado, más protocolizado, que se llama lavado broncoalveolar. En inglés, en castellano, LDA. Pero en inglés es más conocido como BAL, broncoalveolar lavage. En inglés y hasta lavage, pero en inglés. Bueno, broncoskopía más una técnica de obtención de muestra endobronquial para cultivo. Y otra técnica un poco diferente es la punción intramuscular. O sea, el paciente tiene opacidad, tiene lesión pulmonar, pongamos más en el derecho. ¿A dónde? Adelante, atrás, adelante, ya. Más arriba, más abajo, al medio. Ya. Le meto una aguja con algún tipo de guía y aspira, o sea, a través de la aguja. Saca secreción y eso lo manda estéril de contención, pero contaminado, claro, y lo manda a circular. Se llama función transportación. Nosotros solemos usar el término acá en el hospital PIPA, así es una inicial, PIPA, grande y PA, PIPA. Es como biopsia de bióptico, P pulmonar aspirativa, biopsia pulmonar por aspiración. O la otra es BAF, ¿no? Biopsia por aspiración por una. Bueno, ya, entonces tenemos un paciente con un probable o con una neumonía intrahospitalaria por confirmar y el diagnóstico microbiológico incluso apenas se establece la posibilidad y no se demora ni un día para todavía no, está iniciando una neumonía intrahospitalaria, tiene que tomar muestra e iniciar un tratamiento en PIB, porque si no, en 24 por ejemplo, el paciente se deteriora y se muere. Entonces, pero es mejor tomar muestra y arrancar el tratamiento en final. Y acá está, por ejemplo, imágenes, ¿no? A la izquierda está, por ejemplo, una broncoskopía, en este caso por la nariz,
para el lavado bronquial se hace el enclavado del monopolista. Pongamos pongamos que es la base derecha, el ojo inferior derecho. El ojo pista index llega hasta donde no progresa más, a eso se refiere enclavado, o sea, ya no pasa más. Y ahí, en ese enclavado, hace un sistema de irrigación y de recuperación. Se ingresa mínimo 100 centímetros, 100 a 200 centímetros de constante, se aspira, y eso que se aspira se llama lavado bronquial y se llama táctico. Y hace un rato les mencioné lavado bronquial y el segundo cepillado bronquial protegido. Les he dicho que el cepillado bronquial protegido se utiliza poco, aunque se puede hacer. Hay que ver si existe acá, por ejemplo, se ve la punta del ojo, que en otro caso es líquido, lavado. En este caso es vehículo, sale el cepillo bronquial. Y ahí va con tapón, se cepilla y se retrae y se va a cultivar. Cepillo bronquial. Ese lado derecho es una cosa, no es nada del otro mundo, pero media prohibitiva por cuestiones económicas. Y tanto más por cuestiones económicas por la disponibilidad de ese cepillo. Tiene que haber en fecha, no habiendo fecha de expiración. No es muy fácil, no es muy fácil. En cambio, el lavado bronquial es bastante fácil de hacer de rutina. Biomarcadores. Ahora la tendencia es que aparte del diagnóstico, los biomarcadores, ¿no? El PSA marca las electrones, la proteína y todos los marcadores. Y en este caso también la proteína, mayor utilidad para guiar la relación antibiótica. Potencia reactiva, interleucina 6, es un par, esta publicación de autor biomarcador en el manejo de la neumonía. Cubre endocrino pulmonar intensiva, 2020. Como ya les dije, para llegar a la información a la fuente, basta con ¿cómo es el tema de la prompts? Voy a repetir el prompt, prompt. No. Su definición, el término. Es una palabra clave para poder buscar información. Palabra clave. Sí, Hay otro término más que pero bueno, ya, entonces la palabra clave. La palabra clave, por ejemplo, es plasminógeno. Receptor de plasminógeno. Palabra clave, significa bien. Pero al final, lo otro es ir con buscador bibliográfico de la revista El Año. Biomarcadores. Bueno, ya, eso es metodología. Imagen es útil, ayuda. No se necesita mucha fineza en la imagen. Porque, como es neumonía intraocular y el paciente entró limpio de la parte pulmonar, entró limpio, no tenía neumonía, y desarrolló la neumonía, no es muy difícil tomar una placa y ver manchas en los pulmones. Entonces, no necesita mucha fineza. Placa de tórax, método estándar inicial, limitaciones sensibles, precisión. Algunas veces puede haber riesgo de confusión, de subestimar o sobredimensionar imagen. De repente no se dieron cuenta, recién se están dando cuenta de algo que ya tenía. Cosas por eso. Cuando hay duda, obviamente una técnica más compleja, más refinada es la tomografía computacional. Ahí hablamos de la tomografía axial, ¿no? Axial. Mayor sensibilidad, por supuesto, ayer hablábamos de un solo imagen o dos de la placa de tórax y más de 300 o 400 imágenes. Para eso es útil en casos de uso complicado. Permite realizar mejor el impulsado y detectar complicaciones. Publicación de imagen, compartir la memoria de y de ese pronto de la 2020. Ya, estamos en el estudio del diseño. Ya, que vayan pensando cuando terminemos dos ciclos, que hasta ahí nomás llegamos. Ahora
la misma marca y es probable que pueda conseguir aceite el agua del desierto. Bueno, ya, entonces criterio de gravedad de la neumonía, clasificación de la gravedad. Entonces hay criterios para clasificar, igual que en la neumonía y la neumonía, yo les decía que hay tres grandes grupos. ¿Cuáles son los tres grandes grupos de la neumonía comunitaria? Ya, y su destino de la leve, ambulatorio, de la moderada, sin cambiar no. Y la tercera, me voy. O sea, ese es el tema, pues. O sea, si uno puede responder cosas básicas, ya está. Adquirió competencias que no las tenía el día anterior. Pero bueno, no crean que así de claridad van a recibir a cada rato. Hay gente que no mira hasta lo que porque no hay pues una comunicación, digamos, para no entrar en eso. Bien, acá, criterio de gravedad de la gravedad. Y siempre en general, gravedad debe ir guardado puesto, o sea, de lo que sea, de la ropa, de la infección, siempre va a haber que ir guardado, o sea, en general. Criterio de gravedad de la neumonía, y si hay que hacer UCI, fallo respiratorio, todo esto es lo más grave, ¿no? Que gravedad, o sea, ya. Y acá viene lo que ya les adelanté hace un rato, la diferencia del tipo de germen, el tipo de agresor, por ejemplo, la seguridad de las entradas, etc. Entonces, en este caso, ya vimos en el episodio anterior, los gérmenes, ¿no? Gérmenes, neumococo, etc., los gérmenes más suaves. Y inclusive el estafilococo dorado en el primer grupo, no sensible, y en el segundo grupo, pseudomonas, todo eso, y el estafilococo dorado más grave. Estas factores de riesgo para patógenos MDR en la neumonía, o sea, el ventilador, el cuidado sanitario. Terapia antivirolera precedentes 90 días. ¿Qué significa eso? Significa que hay paciente que ha estado utilizando antibióticos por diferentes razones, por la diente, por la flora, infección urinaria por la flora, está usando. Al estar usando antibióticos va desarrollando resistencia. Utilización actual de 5 días más. Ya lo dijimos, cuanto más días pasa hospitalizado, lo vemos como. Y por ejemplo, ahorita, entre comillas, con cierta satisfacción veo que en neumología y en muchas partes del hospital hay una rotación de camas mucho más artificial. Antes venía asegurado y se depositaba y lo sacabas como policía, o sea, no, pero todavía no revisó la familia de día, no, que no sé cuánto, no, que. Eso no es un tema, no es un argumento médico. Claro, pero tampoco es cuestión de entra y a veces está de alta, o sea, tampoco es así, no se sorprenda, o sea, lamentablemente algunos lo toman a pecho, se puso como el mejor indicador. El indicador es una ayuda, pero no puede. Lo más importante es que es el tema otra vez del plan de trabajo. O sea, si el plan contempla una alta pronta, por ejemplo, para evitar contaminarse, eso está bien. Debe explicarse claramente y depende también digamos, del raciocinio, del nivel mental, de la familia, sus intereses. Por ejemplo, no tiene que incluir al anciano, digamos. No por ello que se quede el año, o sea, no, pero que fíjate, no, pero que no va a mirar bien. Lo que pasa es que el criterio médico, para eso están ustedes, de la medicina y para eso. El criterio médico se debe mandar. Algo que esté indicado, así es, o sea, hay que decir. No, por eso no lo consigo acá, no es fácil que no importa. O sea, el médico tiene claridad, las ideas para que tome las decisiones en base a documentación. Ahora es un tema que no me gusta, o sea, medicina basada en evidencia. O sea, siempre la ponen difícil para resaltar que son modernos. Lo más importante es el criterio de moderno, activo, pero el que tiene buen criterio confíe, lo va a hacer bien. El que no tiene criterio, no da ejemplo, pero menos más alta frecuencia de riesgo de resistencia en la comunidad. O sea, en digamos ámbitos hospitalarios puede haber mucha resistencia.
se hace en epidemiología o salud ocupacional, por ejemplo, acá varias vigilan que periódicamente los ambientes tengan toma de muestra de cultivos de las áreas, de las aeromonías, de entrenamiento, de emergencia, etc. O sea, los cultivos salen negativos o salen positivos. Precisamos prevenirlo para la memoria de la realidad. No me parece mucho. El diagnóstico de la ambiente hospitalario debe incluir algunas causas que podrían confundir, que podría uno creer que tiene neumonía hospitalaria y a veces insuficiencia cardíaca congestiva, los pulmones están funcionales, atelestasis, embolia pulmonar, a veces embolia es una probabilidad un poco fuerte, embolia, que no se sospecha. Síndrome de dificultad del adulto, hemorragia pulmonar, reacción a drogas, patología pulmonar crónica. Ya, y para ir cerrando esta parte y pasar a tratamiento, algoritmo diagnóstico, especialmente por un lado del neumonía hospitalario y su clasificación en los dos grupos, en este caso, según él, en los dos grupos, los que tienen riesgo, bajo riesgo de MDR, de bacterias resistentes, y los que tienen alto riesgo. Entonces, acá viene, por ejemplo, a ver, infiltrado radiológico, secreciones, empeoramiento, no sé, deterioro, sospecha de neumonía hospitalaria. Y cuando así sucede, lo que está indicado es obtener muestras respiratorias y también biomarcadores sanguíneos. La obtención de las muestras puede ser algo no invasivo, pero mayormente invasivo. Una vez obtenida la muestra, tratamiento empírico, y ahí diferenciar si es grave la neumonía, sí o no, según eso ir eligiendo o definiendo el. Bien, estamos en la diapositiva 20 de 30. Los tiempos son 5, esta primera. A ver, primero dígame, ¿seguimos hoy día con la grasa o lo pasamos para mañana? Ya, ¿qué toca mañana? Mañana está para. Ya, entonces, terminamos con los 5 tratamiento, principios generales. Aunque los dos parritas estamos siempre en 2 y 3, estamos en horas. Ya. Ya. Lo voy a hacer más, simplemente lo va a agarrar aprendiendo, controlativo. Principio general de tratamiento de la respuesta hospitalaria. En estos respuesta de antibióticos las primeras 24 horas antes de notificar. Tanto más importante que la neumonía comunitaria, la neumonía hospitalaria, si te demoras, ya no. Ya, pero si te demoras, no tienes que tener resultado, depende de mejora, nada. Tiene que uno sospecha, plantear diagnóstico, tiene que tomar muestras si se puede y arrancar el tratamiento. Ya. Terapia empírica adecuada según factor de riesgo para MDR, lo que ya he estado diciendo. Cali, magnesio, metabólico, la guía de práctica clínica de la ADS. Bueno, terapia desescalada basada en resultados problemas. De repente uno lo catalogó como probable MDR y después el cultivo dice que es sencillo, por ejemplo. Los cultivos no demoran mucho. Los cultivos bacterianos demoran 1024, 48 horas, algo menos. Eso de que demoren 7 días, 10 días ya son factores logísticos, administrativos, o sea, los hacen esperar para leer, ahí en el laboratorio, pero es como el BK. A ver, el BK, el ácido de porcelana, ¿cuánto tiempo creen que demora procesar un BK? 5 días. Una idea, un mes. Depende de qué. Bueno, el BK demora horas, nomás. Todos los fortísimos demoran horas. Todos los fortísimos. Todo frotis, el gramo, todo que es frotis, no demora nada, o sea, le saca la muestra, lo secas la lámina, lo coloreas y lo miras. ¿Eso cuánto demora? Una hora, 2 horas, pero a veces un beca demora una semana, o sea, suerte que llega, a un montón de láminas, se ve bien, y como hoy día, las 2 no hoy día no para mañana, el de mañana no para el lunes, pero semana santa.
¿Por qué demoré la clase? Por el puntero, por la falta de puntero. ¿Y por qué me olvidé mi puntero? Lo que pasa es que uno debe priorizar lo importante y el resto después. Entonces, bueno, lo que pasa es que el usar el puntero reduce pues, enormemente los tiempos. Creo que vamos a tratar de avanzar con eso. Bueno, entonces, terapia empírica, escalada, comprensión de la dosis y forma de administración, duración individualizada del tratamiento. O sea, cada caso es diferente, pero en general, más o menos se recomienda 7 a 8 días en general. Nunca menos, casi nunca menos. Más, por supuesto que sí, dependiendo de la respuesta, del tipo de paciente. Bueno. Ya. Por ejemplo, esta es una guía de la ATS. ATS, en inglés, son iniciales. ATS, ¿alguien sabe qué significa A mayúscula? ATS. American Thoracic Society, en Estados Unidos, les cuento, hay dos grandes sociedades científicas de diagnóstico. Una es la que vamos a hablar, la American Thoracic Society, y la otra es CHEST. Pero ojo, CHEST es la revista. La organización de la sociedad es American College of Chest Physicians. Su órgano oficial es el CHEST, la revista CHEST. Ambos son sociedades científicas de neumología en Estados Unidos. Bien, esto es ATS, la American Thoracic Society. Yo todavía pago la suscripción que, o sea, porque nos dan un precio especial para Latinoamérica, mucho más bajo que otros. Ya. Guía para el manejo de adultos con neumonías intrahospitalarias. Y esto, por ejemplo, es algo un poquito antiguo, 2004. Terapia empírica antibiótica para la neumonía asociada al cuidado sanitario. Se sospecha de cualquier grado de severidad. Se clasifica si es que se tiene inicio tardío más de 5 días o hay factores para la resistencia. No de antibioterapia de efecto limitado. Sí, antibioterapia de un espectro para los individuos. O sea, al final todo un documento gráfico tiende a concentrarse en algoritmos, programas, algoritmos de decisión. Y de ahí viene por ejemplo el artificial, ¿no? Utilizar un algoritmo y se puede usar. Ya, tratamiento empírico, neumonía hospitalaria temprana y tardía. Entonces, en el primer grupo, sin factores de riesgo de MDR, y le damos monoterapia. La componente se le da un solo antibiótico, endovenoso, todo rápido, pero uno solo, monoterapia. Ceftriaxona, o sea, no se conoce, timadona, leucocina monoterapia y carbapenem como el PER también. Pero monoterapia, o sea, una sola dosis. En neumonía con bajo riesgo para MDR, o sea, menos de 5 días, sin factores de riesgo de MDR temprano. Y con factores de riesgo para MDR y tardías, combinaciones, o sea, terapia combinada. Pipetazo, con subartán, meropenem o cipetina, uno de ellos. Amicacina, o sea, aminoglucosa, amicacina o torremicina, como se llama. Y linesolid o vancomicina según el riesgo de estafilococo dorado que es resistente. Se puede combinar 2 o 3. Y esta es, por ejemplo, otra vez una recomendación de, en este caso, la revista de la Sociedad Europea de Rehabilitación Biológica. Pero más o menos esta es la idea central acá. Bajo riesgo de MDR, monoterapia. Alto riesgo de resistencia, de gérmenes resistentes, terapia combinada. Según lo que dice acá. Pipetazo, meropenem, cipetina, aminoglucósido y mesotilio. Optimización de tratamiento, pues, farmacocinética y farmacodinámica. Temas relacionados a características farmacológicas, beta-lactam, aminoglucosa, vancomicina. Lo que pasa es que es un tema totalmente de los infectólogos más que de los neumólogos, temas farmacológicos, farmacocinéticos, todo el tema. Entonces, conclusión, la UCI y neumología también le hacemos interconsulta a infectología, que es propiamente la especialidad que ve en las infecciones y antibióticos. Duración del tratamiento, la alimento de 7 a 8 días en la mayoría de casos.
considerar tratamientos más prolongados en gérmenes más agresivos, de hormonas, de tomate, bacteriemia, inmunosupresoras. Estamos en el 23. Estamos en el 23. Ya. Entonces acá más o menos grupo 1 y grupo 2. O sea, es lo mismo. Solamente escrito, por ejemplo, esto es publicado en Archivo de Microbiología, o sea, una revista española, de la Sociedad Española. Así como les decía que en Estados Unidos son American Heart Society, también me acuerdo mucho, en España existe básicamente lo que le llaman CEPA, S-E-P-A-E, Sociedad Española de Patología, CEPA. ¿Y por qué es importante algo memorizar estas siglas? Ustedes lo digitan y ya, CEPA. Archivo de texto, y no necesitamos estar apuntando, memorizando mucho ya. ¿Cómo es palabra clave? Palabra clave. El grupo 1 o grupo 2. Bajo riesgo de infección de enfermedades resistentes. Al final monoterapia. Y tenemos términos de los palabras. El grupo 2 es de alto riesgo de infección por patógenos multiresistentes. Pseudomonas, cobertura para negativos, salvapenema. Pero al final el sistema central lo clasifica grupo 1, grupo 2. Grupo 1, monoterapia. Grupo 2, terapia combinada. O sea, es la idea central, ¿no? Bueno, esto fue la guía de veterinaria número 21 del 2019 de IES. Fue, digo porque ha sido reemplazada por la versión actual de la NCE, publicada en noviembre del IES, el 25 acaba de aprobar. Esto fue. Y, digamos, una imagen, una figura que he rescatado, por ejemplo, es paciente con sospecha de neumonía hospitalaria, toma de muestra participativa, iniciar tratamiento empírico para salmonella venenosa y gramo negativo. ¿Tengo resistencia sí o no? Es todo un programa de decisiones que aparece en la guía de práctica. Estas guías de IES son fáciles de localizar. Ustedes digitan IES, digitan. Y ahí en otro lado, en una ventana de guías de práctica, pinchan y les no necesitan demasiado no existe una disposición y por ejemplo acá capturé un pantallazo de la plantilla de técnica 77 de noviembre del 25 y el CIESA. Yo no lo digo, le estoy dando la experiencia y no necesita mi diapositiva para guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de neumonía hospitalaria y neumonía hospitalaria del mercado. Esto fácil, por IES y por ahí lo IES. Fracaso terapéutico, bueno, no te vamos a acabar. Persistencia o empeoramiento de síntomas tras 72 horas de tratamiento. Se está estableciendo un periodo nacional de esperar 72 horas. Se queda esperar 73 no, ya no espera. O sea, ya por todo eso. Lo recomendan ahora. Si tú ves que recién en el último día empezó a mejorar, ahí puedes modificar un poco. Pero si ves que del comienzo no mejora, ya no vas a esperar. Causas de fracaso en el antibiótico inadecuado. Y eso a veces es por falta de diagnóstico microbiológico. No tomaste una muestra, crees que son granos positivos y te están jugando procesadores, patógeno resistente. Tienes bien identificado, bien orientado el tratamiento, pero creíste que era sensible y es resistente. Complicaciones, bien, no sé. Las complicaciones son cuando colecciona, o sea, es como un córnulo en la cara del acné o una herida infectada y mientras no reviente, pues sabe la gente. Ya reventó el suco, ya tanto. Pero mientras no manejes debrides en acceso o el empiema. El empiema es colección infectada, pulsa en la cavidad pleural del mientras no evacúes pulso o le pongas un catéter, un dreno, algo por donde salga, o va.
movilidad, el bacteriano, shock térmico, para lo menos MDR, tratamiento antibiótico inadecuado, retraso en el inicio del dolor. Probablemente uno de los mayores factores acá de es el retraso en el inicio del dolor. Si uno inicia cuando debe ser, no de apuradito, no, sino cuando debe ser, según lo que nos está mostrando, y los resultados deben ser más. Prevención. Medidas generales. Siempre en el personal es mandatorio el lavado de manos. No tiene nada. Guantes o lo que fuera. Prevención de aspiración, o sea, postura para que un paciente postrado, que no se moviliza, hace 20, evitar que se aspire, que vomite, que y se aspire. Fisioterapia respiratoria, modificación precoz, evitar intubación innecesaria, en lo que sea posible, evitar intubación innecesaria, manejo adecuado del dispositivo, descongelación orofaringe y gestión selectiva. Hay que los pacientes que tienen riesgo de aspiración son las que están haciendo rituales, auditorios, etc., para tener lo más limpio posible la faringe por un caso de movimiento. Acá dice estrategias para prevenir neumonía asociada al ventilador, eventos asociados al ventilador y una neumonía intrahospitalaria en hospitales de cuidado adulto. Ese es el año 2022, actualización, una revista de control de infecciones de biología de control de infecciones hospitalarias. Y esta es la última, las conclusiones de lo por ejemplo, los candidatos son una lágrima, o sea, están hablando de todo. Ayer, por ejemplo, vi uno que controló muy bien la pista, justo en un minuto, un segundo y ya no, o sea, controla bien. Eso denota trabajo. Bueno, conclusiones, la neumonía es una compresión frecuente y grave. Diagnóstico clínico del otro y misotermia. A diferencia de la neumonía comunitaria, el diagnóstico usualmente no es radiológico. El diagnóstico es clínico radiológico. La comunitaria acá es clínico radiológico. Tratamiento antibiótico empírico, precoz según factor de riesgo para MDR. Desescalada terapéutica según antibiograma. Duración óptima habitualmente 7 a 8 días. Eso puede modificar de todos los casos. Estrategias preventivas multifacéticas de tipo programas de uso de la mejoran los resultados. Acá en el hospital hay unidad de farmacología, algo parecido. Bien jóvenes, son 2 y 5, según habíamos ¿alguna pregunta o comentario?